chiquitas tiene que ser menor, es al revés, el área es mayor. Y vamos a verlo más adelante. Ok, comencemos con esto. Ecuación de continuidad. Vamos a arrancar con la ecuación de continuidad, uno de los principios físicos que nos vamos a utilizar para resolver la complejidad de la mayoría de los problemas reales. Hoy vamos a entrar ya con problemas reales. Comencemos primero así, jugando con ideales, y luego vamos ya hablando de datos reales. Porque el sistema circulatorio, que es lo que nos interviene ahorita, es algo tedioso de considerar ya cuando decimos que la sangre ya tiene viscosidad. Porque hasta ahorita en la mayoría de problemas que vimos en la sesión anterior, solo veíamos densidad y ¿cómo se llama? Y presión, solo eso. Pero la viscosidad la hemos dejado por ahí. Ahora ya vamos a empezar a retomarla. Por eso necesito arrancar con esto, vamos a ir viendo paso a paso. Ok. Primero, recordemos que un fluido ideal tiene que tener 4 características. Si estas 4 no se cumplen, ya estamos frente a un fluido real. Número 1, tiene que ser estable. ¿Qué significa estable? Que su velocidad va a ser igual en cualquier punto que nosotros lo estemos analizando. Eso significa estable. Por ejemplo, si usted observa, algunos observarán que eso no se mueve. Los que están atrás posiblemente dirán, eso no se está moviendo, pero esto sí, esa imagen se está moviendo. Los que están aquí al frente podrán ver que sí. Eso significa estable, que en apariencia parecería que no se mueve, pero sí tiene, solo que su velocidad es constante. Por esa razón su movimiento es casi no notable. Ok, eso significa estable. Irrotacional. Un fluido irrotacional es aquel, vaya, por ejemplo, si usted deja caer un objeto en un recipiente con agua, si el agua se está moviendo en cierta dirección, si el objeto al caer se mueve tranquilamente con el agua, ese es un flujo irrotacional. Pero si el objeto cae dentro del agua y comienza a dar vueltas, a moverse, a mover un movimiento todo errático, eso significa que el fluido es rotacional. Irrotacional significa que no produce giros. Esa es la idea, por eso se dice irrotacional. Es decir, el fluido se mueve simplemente en línea recta. Ya rotacional sería que este hace remolinos. Por eso es que cuando usted va al río o a cualquier lugar, usted observa que se forman remolinos. Ese es un fluido rotacional. Su velocidad no es estable, por eso es rotacional. En este caso va a ser irrotacional, que el objeto que esté dentro de él no va a tener ninguna turbulencia, digámoslo así. No viscoso. Por el momento vamos a ignorar la fricción del fluido. Por el momento. Incompresible, es decir, que su volumen va a ser constante. Su volumen no va a cambiar. Con estas 4 características vamos a comenzar a trabajar. Mientras esto se cumpla, fluido ideal. Si ya una de las 4 se quebranta, entonces ya estamos frente a un fluido real que posiblemente va a ser hasta la próxima sesión. Por ahorita todavía no. Ok. Otro concepto importante que vamos a establecer, que un tubo de flujo o de corriente. Vaya, esto que usted observa es un dibujo ideal. Es una región que nosotros dibujamos en forma de tubo, de ahí el nombre de tubo de flujo, que lo dibujamos en esa forma con la idea de que nuestros cálculos de área o de volumen sean más sencillos. Esta es una región ideal. Lo que hacemos es encerrar una pequeña región de todo lo que estamos estudiando en forma de tubo. Y todo lo que suceda dentro de ese tubo es lo que nos interesa estudiar. Lo que está afuera lo vamos a ignorar. Por eso dice que es una región tubular limitada. Ahí hay un conceptito por ahí, líneas de corriente. Las líneas de corriente son estas que usted ve dentro de ese tubo, todas esas líneas. Ahora, ¿cuál es la utilidad del tubo de flujo? Repito, esto sirve para estudiar, por ejemplo, yo que necesito estudiar cierta arteria. Arterias son muchas, pero yo lo que hago es encerrar una pequeña región de todas esas muchas, y esa pequeña región es lo que yo llamo tubo de flujo, y solo voy a estudiar lo que suceda en esa región. Lo demás lo vamos a ignorar, suponiendo que lo demás se comporta igual que esa pequeña región. Ok, las líneas de corriente. Al igual que el tubo de flujo, son conceptos ideales. Nosotros los usamos para
ayudarnos a resolver los problemas. ¿Qué son las líneas de corriente? Me sirven para describir hacia qué dirección, qué trayectoria o qué dirección o qué tipo de flujo es con el que estoy tratando. Por ejemplo, allá en el caso suyo del lado izquierdo, observará una pequeña mancha amarilla y alrededor hay líneas que se están moviendo de diferentes colores. Esas son líneas de corriente. Esto es un dibujo del ala de un avión mientras está en pleno vuelo. Ahora iba a decir eso amarillo, un ala de un avión. Ese es un dibujo idealizado. Parecería broma el comportamiento del aire frente a estos objetos mecánicos. Más o menos esa es la idea del comportamiento del aire frente al movimiento del ala de un avión. Mientras que acá tenemos el movimiento de un balón. Alrededor del balón hay líneas de aire. Ahora, quiero que observen algo. A partir de aquí en adelante vamos a aprender a dibujar líneas de corriente. Vaya. Como ustedes son buenos en inglés, aquí hay dos palabritas que aparecen y desaparecen. Alta presión y baja presión. Quiero que vean lo siguiente. En esta región acá, las líneas de corriente se dibujan bastante cerca, mientras que en esta región se dibujan más separadas. ¿Qué significa eso? Que entre más cerca estén las líneas de corriente, la velocidad del fluido ahí va a ser mayor. Eso significa, si la velocidad es mayor, la presión va a ser menor. En los fluidos, la presión y la velocidad son inversas. Para que un fluido se mueva a alta velocidad, hay que reducir la presión. Para que un fluido se mueva más lento, hay que aumentar la presión. Entonces, las líneas de corriente me sirven para eso, para representar las regiones donde hay mayor velocidad, donde hay menor velocidad, y con eso yo tengo una idea de cómo es la presión ahí, si es mayor o es menor. Ok, en una arteria y una vena sucedería esto. Las líneas de corriente en una vena tendrían que ser más amplias. ¿Por qué? Porque la presión es diferente. En cambio, en las arterias, que su área es más pequeña, las líneas de corriente estarían más pequeñas. ¿Por qué? Porque la velocidad de la sangre ahí es mayor. Entonces, básicamente para esto son las líneas de corriente. Vamos a ver qué más. Bien, hay dos tipos de fluidos. El laminar. El laminar es aquel que cumple con las 4 características anteriores. La que hablamos es básicamente un fluido ideal, el laminar. El laminar es aquel fluido que usted lo observa y su velocidad es constante. Por eso coloqué la imagen de un grifo ahí que se está moviendo. Ese es un fluido laminar. También se le llama estacionario porque pareciera que no se mueve, pero sí se está moviendo. Su velocidad es constante, sea que sea grande o pequeña, pero debido a su velocidad, como es constante, pareciera que está estacionario. Por eso su nombre laminar o estacionario. Entonces, si estamos frente a un fluido que se mueve con velocidad constante, vamos a decir que es un flujo laminar. Y es el tipo de fluido que vamos a estudiar por ahorita. Tenemos el tipo turbulento. En el turbulento, la velocidad cambia. En esa imagen lo que usted verá es un gas que está siendo expulsado. Si usted observa, va formando remolinos. Eso significa que su velocidad es cambiante. Entre más remolino forme, significa que ahí su velocidad va aumentando. Bien, entonces, con estos dos tipos de fluidos son los que vamos a trabajar. ¿Existirá alguna forma de determinar si un fluido es laminar y turbulento? Sí, se llama número de Reynolds. Con una ecuación por ahí vamos a determinar si el fluido es laminar o turbulento. Pero como ahorita vamos a trabajar con laminares, dejemos los turbulentos ahí un momento en pausa. Bien, caudal volumétrico. Vamos ya entrando ya en detalles. ¿Qué es el caudal volumétrico? Verán, cuando usted tiene un fluido dentro de una tubería, vaya, voy a poner un ejemplo. Tenemos una manguera conectada a un grifo. Cuando usted enciende el grifo, el agua comienza a moverse. Tras cierto tiempo, el agua sale por el otro extremo de la manguera. ¿Cuánto tiempo tardó esa cantidad de líquido en salir del grifo
hasta la otra parte de la manguera, ese tiempo que tarda ese líquido en salir se llama caudal. Caudal es el tiempo que tarda un fluido en atravesar una región o una tubería, dicho de esa manera. El caudal volumétrico. ¿Qué es caudal volumétrico? Es cuánto tiempo cierto volumen de fluido atraviesa una región. Eso es, repito, el tiempo que tarda cierto volumen. No vayamos a decir cierta masa, no, eso es otra cosa. ¿Cuánto volumen? Por ejemplo, cuando dice el agua tardó un segundo en llegar, un litro de agua tarda un segundo en viajar en cierto lugar. Eso es caudal volumétrico. Esto es lo que cobran los famosos contadores. Lo que el contador hace es medir cuántos litros de agua en teoría consume en 30 días. En teoría. Aunque ahí no cuenta el aire que hay, ¿verdad? Solo es supuestamente líquido. Es 60% líquido y 40% aire. Pero en fin, ¿verdad? Hay un truco para burlar eso, pues no lo puedes decir. Vale. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda un líquido en atravesar, volumen de un líquido en atravesar una tubería? Caudal volumétrico. Caudal lo vamos a representar con una letra Q mayúscula. Repito, letra Q mayúscula. Y si es caudal volumétrico, le vamos a poner esa Q mayúscula una letra V como subíndice. Entonces, Q sub V es igual volumen entre tiempo. Esa V que está ahí, repito, desde lo dije el primer día, en fluidos, volumen va a ser una letra V mayúscula. Como vamos a ver más adelante, vamos a empezar a trabajar con velocidad. Y si colocamos minúscula, se van a confundir. V mayúscula va a ser volumen. Entonces, caudal volumétrico es igual a volumen entre tiempo. Así de sencillo. No hay más. Volumen entre tiempo. Ok. Caudal másico. El caudal másico es cuánta masa de fluido. El anterior era cuánto volumen. El másico es cuánta masa atraviesa cierta región. No es lo mismo masa que volumen, acuérdense, es lo mismo. Entonces, cuánta masa atraviesa una tubería o una sección por ahí, eso se llama caudal másico. En algunos problemas le van a decir cierto volumen de líquido atraviesa una región en tanto tiempo. Ese es caudal volumétrico. Pero si les dice ciertos gramos o cierta masa de líquido atraviesa una región, ahí vamos a estar hablando de caudal másico. No se vayan a confundir y vayan a calcular el que no es. Vaya, caudal másico, ¿cuánta masa atraviesa cierta región? Por esa razón, Q mayúscula, que es caudal, M de masa minúscula, es igual a cambio de masa entre tiempo, o la masa total que atraviesa y en cuánto tiempo tarda. También esto se puede calcular como la densidad del fluido por el caudal volumétrico. Con estas dos ecuaciones podemos calcular el caudal másico. ¿Cuánta masa atraviesa cierta región? Ok, estos son los conceptitos básicos que necesitamos para entrar ya en el estudio de la hidrodinámica. Bien, no sé si hay alguna pregunta de estos conceptos. Estos conceptos tienes que andarlos en la punta de la lengua, porque básicamente con eso vamos a empezar a jugar. ¿Hola? ¿Cómo es la segunda fórmula para calcular el caudal máximo? Densidad por caudal volumétrico. La que está abajo, caudal másico, es igual a densidad por caudal volumétrico. Acuérdense que densidad es masa entre volumen. Aquí vamos a trabajar con la densidad absoluta. Ok. El caudal volumétrico, las unidades son, como es volumen, metros cúbicos sobre segundos. Acá, como es masa entre tiempo, son kilogramos sobre segundos. Son las unidades. Ok, bien. Con